¿Qué tal? Soy Alfredo Pérez Bravo, embajador de México en Nueva Zelanda, y como hemos hecho anteriormente, estamos haciendo entrevistas a mexicanos destacados que viven en Nueva Zelanda. Hoy tenemos verdaderamente un invitado de honor, uno de los mexicanos que más ha dado a conocer a México en Nueva Zelanda y uno de los, diría yo, uno de los mexicanos con la mejor pluma que existe en estos momentos. Rogelio Guedea es un poeta, es un ensayista, es un novelista, es también un traductor muy importante y vive en Nueva Zelanda. Y la verdad, muchísimas gracias, Rogelio, por acompañarnos. Yo estoy feliz de que estés aquí con nosotros. Es un privilegio tenerte y además con ganas de escucharte y escuchar. Quizás este programa lo tengamos que hacer en dos partes, porque yo tengo 1000 preguntas que hacerte. Espero que no tengas inconveniente, pero tenerte aquí es verdaderamente un privilegio. Rogelio, ¿por qué no nos dices primero la pregunta con la que arrancamos? ¿Cómo es que llegaste a Nueva Zelanda? ¿Qué haces por acá? ¿Qué te trajo por acá? Bueno, primeramente muchas gracias, embajador. Hemos tenido ya oportunidad de hablar en algunas ocasiones y francamente yo estoy muy orgulloso de que esté representando a México en Nueva Zelanda, la verdad, porque una persona como usted creo que es la idónea para mostrar esta cara que debe de tener nuestro país aquí, y nosotros haremos lo posible por no quedarle a deber tampoco a nuestro país. La verdad es que en mi formación desde muy joven yo quería ser escritor y estudié Derecho también, pero siempre tuve como mucha ilusión de salir del país, ¿no? Como lo hicieron muchos de nuestros escritores, ¿no? Octavio Paz, Alfonso Reyes, que eran como escritores modélicos para mí, y que ellos estuvieron de alguna manera en el servicio diplomático, precisamente. Entonces, a mí aquello, para mí fue un ensueño, y todo este grupo derivado de escritores que estuvieron participando en la diplomacia mexicana, me llevaron precisamente a sentir esta necesidad también de salir del país y de escribir desde otro lugar, digamos, ¿no? Sobre mi propio país. Entonces, en 2005 fue que yo tuve la oportunidad, no del servicio diplomático, porque el servicio diplomático había evolucionado, ¿no? Y se había hecho ya carrera y ya era como un poco más complicado entrar al servicio diplomático, pero lo que empezó a suceder era que ya los que podíamos salir, o los escritores que salían, lo hacían a través de la academia. Entonces yo hice un doctorado en España, terminé mi doctorado en 2003 en Córdoba, en la Universidad de Córdoba. Posteriormente regresé a México y dirigí el Centro de Estudios Literarios de la Universidad de Colima, todo 2004. Perdón que te interrumpa, yo creo que es importante comentar que Rogelio es de Colima. Exacto. Un estado precioso. Y además Rogelio estudió Derecho. Derecho, sí. Estudió Derecho, pero también estudió Letras. Estudié Letras. Hizo estudios de posgrado, y como lo comenta él, tiene un doctorado en España y además tiene postdoctorado. Y, en fin, y ya hablaremos más adelante de las decenas de novelas y poemas, en fin. Es un hombre con una trayectoria impresionante. No, gracias. Perdón que te interrumpí, Rogelio, pero así es como sales tú al exterior. Sí, así es como salgo, porque yo en ese momento estaba en la universidad, tenía muchas ganas de digamos, tener una experiencia en el extranjero. Ya me la había dado España 3 años, porque ahí había estudiado, y salió la oportunidad. Estuve buscando francamente una oportunidad en esta latitud, en Australia, en Nueva Zelanda, en la academia de esta latitud, porque había hecho parte de mi preparatoria en Estados Unidos, en West Covina, California, en la Nogales High School. Regresé y esa experiencia fue también muy enriquecedora. Después fui a vivir a España, regresé, dirigí 1 año el Centro de Estudios Literarios de la Universidad de Colima. Después salió una oportunidad para una cátedra de literatura latinoamericana, etcétera, en la Universidad de Otago. Yo había presentado varias solicitudes en una universidad de Australia, en la Universidad de Otago, y tuve
el milagro, digamos, de Dios de que me dio la oportunidad de que me dieran esa plaza. Era una plaza permanente para un profesor, un latinoamericanista, que era perfectamente yo. Entonces, en 2005 me vine a Nueva Zelanda sin haber estado antes en el país. Me vine con mi esposa y mi hijo, que tenía en ese entonces 2 años y medio, prácticamente a descubrir lo fascinante que es este país, ¿no? Estamos hablando de 2005. Estamos hablando de 2005, cuando yo llegué a la Universidad de Otago. Hice hasta el 2008, me dieron la confirmación de la plaza, la permanencia, y en el 2008 yo empecé a coordinar el programa de español y de portugués. Entonces, del 2008 al 2016, yo fui coordinador del programa de español, y desde ese momento empecé yo, desde el primer día de clase que tuve, porque estuve dando un curso de poesía latinoamericana, más bien, y dictadura, o sea, poetas que han participado en contra de las dictaduras latinoamericanas, Juan Gelman en la Argentina, Ernesto Cardenal con la dictadura de Nicaragua, contra la dictadura somocista, etcétera, etcétera. Un tema muy fascinante también. Yo lo estuve enseñando en Otago, y del primer día que yo empecé a enseñar, también siguiendo el magisterio de Octavio Paz, la verdad, que él lo hizo con los estadounidenses. Empezó él a traducir a muchos poetas de Estados Unidos, en su estancia en Estados Unidos, etc. Y después a franceses y todo, pero a mí se me quedó mucho, digamos, esta forma sistemática que tenía él, ¿no? para el tema de la traducción. Yo empecé a traducir a los poetas neozelandeses, ¿no? Entonces empecé a publicarlos, empecé en suplementos literarios, en revistas, etcétera. Y posteriormente empecé a publicar ya libros individuales. Hice el primer libro que saqué de un poeta neozelandés, fue el de Ron Riddell, que hace poco, de hecho, nos contactamos de nuevo. Él ahora está en Auckland. Y luego vinieron otros libros más, ¿no? De Glenn Colquhoun, de Peter Olds, que es el más reciente, y una antología que sacó la Secretaría del Estado de México, hermosa edición, con la mayor parte de mis traducciones, ¿no? que ya son más de 40 poetas neozelandeses. Aquí tengo una pregunta que me ha perseguido pues, durante muchos años, y es con respecto a los traductores. Yo estoy convencido que los traductores son escritores también. Sí. Es decir, si el mundo conoce a Tolstói, en fin, a los grandes escritores rusos, en este caso, cuando yo estuve como embajador en Rusia, es gracias a los magníficos traductores. Y la pregunta es, quizás que los traductores son en algún momento quienes se dan la libertad de reescribir probablemente el documento. Ahora, si es difícil traducir una narrativa, ha de ser muy difícil traducir un poema. Sí. Porque hay una enorme carga personal y emotiva en cada una de las palabras del poema que el traductor debe de entender y captar. Ahí tú estás haciendo un trabajo extraordinario. Sí, lo acaba de decir muy bien, embajador. En realidad la reescritura es la recreación, ¿no? De toda una sentimentalidad que ha puesto, una emoción que ha puesto un escritor, un poeta en un texto, y que nosotros tenemos que trasladarlo de la misma manera, ¿no? O intentarlo hacer de la misma manera en otro sistema de signos lingüísticos. Pues. Entonces, sí es un trabajo muy, digamos, muy duro, pero también es muy fascinante, ¿no? Porque implica precisamente cómo crear prácticamente un texto que al mismo tiempo, aunque va a ser traicionado, ¿no? en su sistema lingüístico, pero esa traición va a llegar, vaya la contradicción, va a llegar precisamente a mostrar en el otro idioma la esencia de ese mismo texto. Entonces es fascinante hacerlo. Para mí, con la poesía es tan difícil como fascinante, porque en la poesía sabemos que
uno escarba realmente en las entrañas más profundas de la persona. Pues, ¿no? Precisamente hablando de las entrañas más profundas, en cada uno de los países donde yo he trabajado, he tenido la oportunidad de vivir, lo que yo trato incluso personalmente, profesional y personalmente, es descubrir cuál es la columna, la entraña de la sociedad de ese país. Y yo creo que la poesía es una buena ventana para poder adentrarse a lo que es el ADN de la sociedad o de la gente misma.